Antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando ustedes agarran un libro de la Biblia, cualquiera, y lo abren y empiezan a leerlo, a veces, por el hecho de que no han profundizado mucho sus conocimientos bíblicos, les puede parecer algo que es demasiado largo, que no tiene mucho razonamiento o que no es importante. Sin embargo, yo les digo que eso no es así. Ningún libro de la Biblia, ninguno, deja de tener importancia. Y en este caso vamos a leer el libro de Job. Job, cuyo título es Job, un hombre de resistencia heroica. Obviamente tiene 42 capítulos, pero yo no voy a hablar de los capítulos, sino voy a hablar de un resumen. Es como una naranja que voy a apretarle y voy a sacarle el jugo, y vamos a tomar poquito a poco ese jugo que quiero que vayamos entendiendo. Y van a ver ustedes que hay muchas lecciones espirituales para nosotros. No en vano este libro está en el canon bíblico, forma parte del canon bíblico. ¿Por qué Dios lo metió a este libro en el canon bíblico? Sus 42 capítulos tienen pues mucha importancia y grandes verdades que enseñarnos. ¿Cuál es el beneficio de aprender esto? ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos de estudiar estos libros? Es precisamente porque nosotros tenemos como resultado lecciones espirituales que nos muestran uno y otro lado de la medalla, para que nosotros no caigamos en la trampa que aconteció, por ejemplo, con Job y sus amigos, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, dicho esto, empezamos entonces con el mensaje. El nombre del patriarca Job en el hebreo significa odiado y perseguido. Pero según el idioma árabe, la palabra Job proviene del término arrepentido, palabra que encaja perfectamente con la historia de Job. Ahora viene la pregunta: ¿qué propósito tuvo Dios para incluir este libro en el canon bíblico? Después de todo, el libro tiene que ver con una conversación que se realizó en el tercer cielo. Y nosotros no tenemos acceso a ese tercer cielo. La conversación, o el libro se inicia con una conversación en el tercer cielo, no en la tierra. Es decir, algo que es imposible para el ser humano saberlo de primera mano. Pero más tarde Dios se lo reveló al patriarca Job. Y también fue escrito para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que pasó en el tercer cielo. El libro consta de 3 partes. La primera nos relata el dilema que vivió el patriarca. El dilema que vivió el patriarca. Primera parte. Segunda parte tiene que ver con los debates de Job mediante 3 ciclos de diálogos con sus amigos, incluyendo al joven útil que se llamó Eliú. Esa es la segunda parte del libro. La tercera nos muestra la liberación de Job. O sea, Dios lo diseñó de tal manera que vamos a ver cuál fue el propósito de Dios para escribir este libro. Asimismo, este libro encierra 4 aspectos muy importantes. Primer aspecto: todos enfrentamos a un enemigo que no podemos ver, pero que es real. Todos enfrentamos a un enemigo que no podemos ver, pero que es real. Nuestro enemigo espera que su engañosa estrategia nos juegue una mala pasada en nuestra mente, debilitándola, tratando de destruirla. Ese es el primer aspecto de este libro. Segundo aspecto: todos
enfrentamos. Segundo aspecto, las pruebas que soportamos no las merecemos, no las merecemos, pero Dios las permite. Es decir, que en el misterio de la voluntad insondable de Dios no podemos explicar todas las cosas o entenderlas completamente. No podemos entender. Si yo les preguntara antes del mensaje, ¿qué entienden del libro de Job? ¿Cuál es el propósito? Muy pocos me responderían correctamente. Entonces, este segundo aspecto tiene mucho que ver precisamente con este punto. Mientras que Dios tiene control de todo, un control total y absoluto de todo, y cuenta con su soberano derecho de permitir las adversidades que a veces no las merecemos, no las merecemos. Este es el segundo aspecto del libro. Tercer aspecto. Aunque examinamos el plan, o sea, cuando leemos el libro, lo leemos, examinamos el plan, muchas veces no logramos entender. Muchas veces no logramos entender. Por mucho que cada segmento de él no pueda parecernos justo, aún sabiendo que Dios obra para nuestro bien. Nos extraña ciertos pasajes del libro y decimos, ¿por qué está escrito esto? Dios obra para nuestro bien, como lo hizo también para Job. Por eso entendemos que la enfermedad de Job no era buena para nada, pero al final todo fue para bien. Todo fue para bien. Cuarto aspecto. Las consecuencias que a veces experimentamos no las podemos prever. No las podemos prever. Pero al final nos damos cuenta que fueron necesarias, que habían sido necesarias. Pueden afectarnos sin que lo hayamos esperado. A veces no pensamos que esto podría ocurrirnos, pero sucede, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo se puede forjar, cómo se puede probar la fidelidad si no es examinando todas estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nos fortalece para que tengamos un buen crecimiento espiritual. Por eso necesitamos conocer a este gran personaje que se llama Job, tomándolo como un modelo de paciencia y de resistencia heroica. ¿Se acuerdan ustedes ya lo que dimos el mes pasado sobre Elías? Bueno, Elías nos dejó muchas lecciones y Job también. Santiago capítulo 5 y versículo 11. Santiago capítulo 5 y versículo 11. ¿Qué dice Santiago? El medio hermano de Jesús. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí está el objetivo. Ese es uno de los principales objetivos de este libro. Y el apóstol Santiago nos lo muestra en pocas palabras. De improviso, había llegado el momento en que Job iba a ser probado por Satanás, con una terrible agonía. Sabemos que una de las funciones de Satanás es acusar a los hermanos. Él siempre está acusándonos. Como dice Apocalipsis 12, versículo 10, ¿se acuerdan? Eso mismo dice. Por eso, él rápidamente le atribuye a Job una actitud mercenaria, diciendo que sirve a Dios solo por sus beneficios y bienes materiales. Eso le dice a Dios. Claro, pues, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser fiel a ti?
Si tú le has dado muchos beneficios y bienes materiales, entonces tiene que estar muy agradecido. Satanás se las sabe todas. Sin embargo, debemos entender que Dios tiene un gran propósito en la tierra para ir desarrollando un carácter perfecto en medio de los que Él está llamando para hacerlos parte de su reino. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Mientras que la humanidad tendrá su oportunidad más tarde. El libro empieza de esta manera. Vayamos al libro de Job, Job capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios tiene un propósito para su pueblo. Obviamente a nosotros no nos hace enfermar con una sarna maloliente, tremenda desde la cabeza hasta los pies. Pero a veces nos manda enfermedades. A veces Dios nos prueba y Dios quiere probarnos. Porque de esa manera quiere fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Job capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense las cualidades que tenía Job. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué cualidades más necesitaba Job? Ninguna más. Era un hombre recto. Al decir recto, ya está resumiendo que él era obediente a las leyes de Dios. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. 7 hijos y 10 hijas. Acuérdense para el próximo mensaje que vamos a hablar de ellos. Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¡Qué cantidad la que tenía! 500 yuntas de bueyes, yuntas. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Más grande que todos los orientales. Dios lo bendijo a él precisamente por su carácter. Porque era perfecto, recto y temeroso de Dios. Cuando uno es temeroso de Dios, entonces Dios sabe que Él no va a romper el equilibrio espiritual entre Dios y la persona. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios. ¿Dónde se desarrolla esto? En el tercer cielo, no en la tierra. Entre los cuales también estaba Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, versículo 7, ¿de dónde vienes? Responde Satanás al Eterno y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Claro, la función de Satanás es ir, ver dónde puede actuar, dónde puede ocasionar daño. Versículo 8, y el Eterno le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjense que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás al Eterno dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde, en vano? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, pues, si él es perfecto, es gracias a esto. Le está mostrando Satanás eso a Dios. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno a cometer su primer asalto. Ahora sí que tengo permiso de Dios. Fíjense, ¿quién controla las cosas? ¿Es Satanás o es Dios? Es Dios el que le está dando la oportunidad de que haga eso. Pero le dice, no lo toques,
Solamente que tú tienes que ver todo lo que tiene. Solamente no pongas tu mano sobre él, pero puedes meter tu mano en todo lo que él tiene. Y Satanás feliz sale del tercer cielo y baja a la tierra. Dios permitió a Satanás afligir a Job, quitándole toda la riqueza que tenía, incluso matando a sus 10 hijos, 7 hijos varones, 3 hijas mujeres. Satanás no sabía que estaba siendo utilizado por Dios para desarrollar un carácter de oro en Job. Él no lo sabía. Dios sí. Dios engañó a Satanás. Le dijo, anda, tócalo. Satanás cumplió, pero él no sabía que estaba cumpliendo el objetivo que Dios quería para Job. Tampoco Job tenía la idea de que Dios lo estaba preparando como un hombre de fe para estar en la primera resurrección. Ese era el objetivo de Dios. Para gobernar con él bajo Cristo. Y cuando Satanás se presentó ante Dios por segunda vez, le dijo, porque la primera vez ya le había destruido todo. Entonces Job estaba totalmente derrotado. Seguramente se preguntaba en sí mismo, ¿qué he hecho yo para merecer semejante cosa, semejante desgracia? Y entonces Satanás vuelve otra vez al tercer cielo. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? O sea, pese a todo lo que había pasado, pese a la muerte de sus hijos, él todavía permanecía íntegro. ¿Qué pasaría si nosotros perdemos a nuestros hijos? ¿Cómo nos afectaría? ¿Cómo creen que se sentía Job en ese momento? Le dice todavía Job, que te retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No había motivo para hacer esto a Job. Y Satanás responde diciendo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Otra vez Satanás tratando de salirse con la suya. Y el Eterno puso a Job en manos de Satanás, quien lo asaltó por segunda vez, hiriéndolo con una sarna maligna purulenta, desde la cabeza hasta los pies. Y al verlo tan mal, sufriendo, amargado, con esta sarna maligna purulenta, solamente así define la Biblia. Me imagino que tal vez podría haber sido un herpes zóster desde la cabeza hasta los pies, sin dejar 1 milímetro sano de su piel. Las personas que han tenido herpes zóster saben lo que duele. Imagínense todo el cuerpo. Obviamente la Biblia no lo afirma, pero estoy haciendo una suposición, una comparación nada más. Al verlo tan mal, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, hablaste como una mujer fatua, es decir, como una mujer tonta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense la integridad de Job. Le había quitado Dios todo, luego actúa sobre su salud y tiene una sarna maligna purulenta desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. En realidad la esposa estaba muy equivocada,
porque al maldecir a Dios y morir no era la solución más apropiada. ¿Se fijaron? Los siervos de Dios tienen una característica muy interesante. Ya lo hemos visto con Elías, ¿se acuerdan? Que cuando ellos batallan, luchan y no pueden lograr, ¿qué hacen? Dios, quítame la vida. Eso hizo también algún otro profeta por ahí, ¿se acuerdan? Bueno, aquí también él está así. La solución más apropiada podría ser morir. O sea, realmente lo que estaba sufriendo Job era tremendo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículos 6 al 8. Job aquí está reflejando el principio de Pablo. Vamos a ver cuál es ese principio. Porque aún así Job permanecía íntegro, sufriendo tremendamente. Lección para nosotros. Cuando sufrimos mucho, cuando tenemos muchos problemas, ¿qué hacemos? ¿Quebrantamos nuestra integridad? ¿Nos desanimamos? ¿Nos caemos al suelo? ¿Tiramos la toalla? No, no debe ser así. Ese es el principio de Job. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículos 6 al 8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Job dijo una vez, desnudo nací y desnudo volveré otra vez al Seol. Y aquí la Biblia dice, nada vamos a sacar cuando muramos. Nos vamos a ir al sepulcro solitos. Podemos tener muchas cosas, pero de nada habrá valido eso. Es decir, el propósito de Dios hasta este momento era limpiar a Job de un grave problema espiritual que tenía. Dios sabía, pero la Biblia no nos está mostrando todavía cuál era ese problema. Y después de un tiempo de aflicción, fueron a visitarlo 3 de sus amigos. Ellos se llamaban Elifaz, Bildad y Zoar. Elifaz, Bildad y Zoar. 3 amigos que él tenía. Al ver la desgracia que le había pasado, lo van a visitar. Ellos estaban acostumbrados a ver a Job ricamente vestido. Job estaba siempre ahí, bien engalanado, bien vestido. Los recibía con afecto, les daba todo lo que él tenía, los alimentaba, etc. Con la mirada de confianza y seguridad, porque todo había prosperado en su mano. Estaba muy feliz Job. Y ellos lo conocían así. Pero al verlo esta vez lleno de ronchas purulentas, abatido y sentado en un basural, no pudieron creer lo que veían. No pudieron creer lo que veían. ¿Qué te ha pasado, Job? Se quedaron pasmados y no quisieron interrumpir sus lamentos y quejidos por una semana. Lo miraban al frente de él y nadie se animaba a decirle nada, porque veían que su dolor era muy grande, muy grande. La angustia de Job abrumó a sus amigos. Entonces él se lamentó como un hombre destrozado. Primero, Job se lamentó de haber nacido. Job se lamentó de haber nacido. Job capítulo 3, versículos 1 al 3. Job se lamentó de haber nacido. Job capítulo 3, versículos 1 al 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido.
Yo debía haber muerto al nacer. Eso es lo que estaba diciendo Job. Ese es el primer aspecto de un hombre destrozado. Segundo, Job deseaba haber muerto al nacer. Job deseaba haber muerto al nacer. Job capítulo 3, versículos 11 al 13. Job capítulo 3, versículos 11 al 13. Él se pregunta y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué pechos para que yo mamase? Se está lamentando Job. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Estaba sufriendo mucho. Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Fíjense hasta dónde está llegando Job. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Eso debía haberme ocurrido a mí, dice Job. Versículo 17. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Tercer lamento. Job anhelaba morirse ahora. Job capítulo 3, versículos 20 al 23. Job capítulo 3, versículos 20 al 23. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Ahí tenemos 3 lamentos de un hombre destrozado y que sus amigos lo ven y entonces dicen ellos, bueno, hablemos con Job. Y ahí se inicia el primer ciclo de debates que cubren 3 debates en total y que son parte de 35 versículos, 35 capítulos del libro. Primer debate, vamos a entrar al primer debate. Primer diálogo. ¿Qué tenía que hacer los 3 amigos? Consolarlo, ¿verdad? Ayudarlo, mostrarle que él iba a recuperar, que él tal vez necesitaba acercarse más a Dios o que iba a arrepentirse de algún error que podría haber tenido. Pero acusarlo en la forma como él estaba no era propicio. Ahora veamos qué le dice Elifaz. Elifaz lo reprocha por haberse amargado por la prueba, lo está reprochando. Le dice que para recibir ese castigo de parte de Dios debe ser por un grave pecado oculto que él cometió. Lo está acusando, le está haciendo ver, está diciendo que tú estás sufriendo por esto. Lo persuade para que acepte esta calamidad como castigo de Dios por sus pecados y que se arrepienta para que Dios lo levante de esta prueba y lo vuelva a bendecir. Elifaz, en lugar de levantarlo, le estaba diciendo algo que no era correcto. Entonces Job le responde y le dice que sus palabras no lo aliviaron, correcto, porque es inocente de un grave pecado, correcto también. Job vuelve a quejarse ante Dios y solo quiere morirse para descansar otra vez. Le dice que si ofendió a Dios por alguna causa desconocida, sencillamente que lo deje morir.
Job se queja de que las palabras de Elifaz no habían servido para animarlo, sino para mostrarle, para decirle, tú eres un pecador, por eso te está pasando esto. Entonces toma el diálogo Bildad, su segundo amigo. Segundo diálogo. Bildad opina sobre la desgracia de Job. Él pensaba que Job solo se estaba lamentando porque quería de vuelta sus riquezas. Qué cosa. Tú te estás lamentando porque ahora porque tú quieres que Dios te vuelva tus riquezas, las riquezas que te quitó. Esa no es una buena manera de aliviar. Entonces, por otro lado, al justificarse a sí mismo, Job estaba condenando a Dios de ser injusto. Le dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus juicios pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. O sea que Bildad le está diciendo, si tus hijos murieron, han pagado nomás por la culpa del pecado que ellos también cometieron. También Bildad, en lugar de aliviarlo, más bien lo estaba deprimiendo más todavía a Job. Qué clase de amigos, ¿verdad? Y Job le contestó de la siguiente manera. Job le dice que no puede contender contra Dios, aunque insiste que no es por un gran pecado que cometió. Luego vuelve a quejarse de la injusticia de todo esto, pero sin maldecir a Dios. Solo considera injusto su trato, pero está seguro que de su inocencia. Él piensa, sin embargo, que no es perfecto, pero que no merece lo que está recibiendo. Como vemos aquí, la integridad de Job todavía se deja ver. Humanamente él tiene razón, aunque ignora las bendiciones que le esperan más adelante. Él no sabía lo que iba a pasar. Bueno, entonces viene su tercer amigo, entre comillas, que es Zofar. Y Zofar viene con él con una filosofía griega. Le dice, tienes suerte de que Dios no te ha castigado como realmente te lo mereces. ¿De cómo sabía Zofar que Dios había castigado a Job de una manera inmerecida? Tienes suerte que no te ha castigado realmente Dios como te lo mereces. Debes estar agradecido que haya sido tan poco el castigo. Tan poco el castigo. Como dice un viejo refrán, con amigos como estos, ¿quién quiere enemigos? ¿Quién quiere enemigos? En lugar de animarlo, lo estaban deprimiendo más. Entonces Job responde que como parte del pueblo iba a morir la sabiduría de ellos. Acusa a sus amigos de fraguar mentiras y les pide que se callen por completo. Cállense ustedes, ya no quiero hablar más con ustedes, porque el silencio también es sabiduría. Luego Job se dirige a Dios diciendo, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, le dice a Dios. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de pecados de mi juventud? Vemos que ahora Job no estaba razonando correctamente porque estaba empezando a desviarse. Entonces empieza el segundo ciclo de debates. Y esta vez empieza otra vez Elifaz. Elifaz se presenta ofendido por las ásperas palabras de Job. Las palabras de Job ofendieron a Elifaz. Indignado le dice a Job, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre el viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró iniquidad. Eso le dice Elifaz enojado con Job. Qué fácil es juzgar y condenar al que se encuentra abatido. Por supuesto,
Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos así. ¿Y cómo responde Job? Pacientemente Job deja pasar esas vanas palabras. Él los amonesta por atormentarlo en lugar de consolarlo. Ustedes han venido aquí a atormentarme, no a consolarme. Les dice, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos son todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras de estos? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover también mi cabeza como lo hacen ustedes conmigo. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Yo no los trataría de castigar más con mis palabras. Entonces viene Bildad, otra vez el segundo amigo, y lo vuelve a acusar a Job, diciendo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablaremos. ¿Por qué somos tenidos por bestias a vuestros ojos viles? ¿Por qué nos dices tantas cosas? ¿Por qué te molestas con nosotros? Ciertamente la luz de los impíos será apagada. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estarán preparadas sus fuerzas. La enfermedad roerá su piel. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Qué equivocado estaba Bildad. Todo eran puras acusaciones, nada más. Puras acusaciones. Qué clase de amigos, ¿verdad? ¿Cómo responde Job al segundo diálogo con Bildad? Entonces Job le dice, ¿hasta cuándo van a angustiar mi alma y me moleréis con vuestras palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería el error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alejáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red, y he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Job está ya muy amargado y poco a poco se está debilitando. Entonces viene el segundo diálogo con Zofar. Este le dice, ¿no sabéis esto? Que así siempre fue, que desde tiempo fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. O sea, lo está acusando a Job de que era malo y que su alegría iba a ser breve y que como impío solamente iba a gozar por un momento. Él se siente bastante justo por su abstención del placer y no desea ver a otros disfrutar de la vida. Zofar, con su criterio griego, estaba destrozando más todavía a Job. ¿Y cómo responde Job ante esta situación? Job los confunde con su respuesta. Ellos están seguros de que todo mal proviene del pecado y Job los refuta en su razonamiento. Y les pregunta y les dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Cierto? Es lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Nosotros vemos a gente mala que sigue prosperando en el mundo. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos conocer tus caminos. Eso hace el mundo hasta hoy día. ¿Quién es el Todopoderoso para que nosotros le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos por él? Vemos que Job conoce los razonamientos impíos, pero no piensa como ellos. Y sus amigos no lo deberían considerar de esa manera. Ahí concluyen los 2 primeros ciclos de debates. Y entonces nosotros ahora vamos a ver
¿Cuáles son las 7 primeras lecciones que nos deja la primera parte del libro de Job? ¿Cuáles son las 7 primeras lecciones que nos deja la primera parte del libro de Job? Estas lecciones tienen mucho que enseñarnos. Ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, que cada libro de la vida tiene un objetivo. Su objetivo es enseñarnos una verdad que a veces está ahí escondida, que hay que levantar un poquito la hoja para ver qué es lo que realmente Dios nos está diciendo. ¿Cuáles son entonces esas lecciones para nosotros que tienen mucho que enseñarnos como iglesia de Dios? Primera lección. Son 7 lecciones. Vamos a ver la primera lección. Anteladamente, no sabemos los planes que Dios tiene para con nosotros. No sabemos. Desgracia tras desgracia, los bienes de Job desaparecieron. Todo sucedió tan rápido que Job no podía creerlo. Su mundo cambió casi al instante. Nosotros debemos aprender de esto, porque no sabemos qué nos traerá el día, si algo bueno o algo malo. Porque todo acontece a todos. Porque todos caminamos por fe, no por vista. Con confianza, no por tacto. Permanecemos, pero no huimos. Y no sabemos que el destino que Dios nos tiene reservado a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a probar? ¿Qué va a pasar con nosotros en adelante? No sabemos. Esta es la primera lección. No sabemos con antelación qué es lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 16 y versículo 9. Proverbios capítulo 16 y versículo 9. Ahora, las Escrituras nos van a dar mucho rumbo. Aquí está el primer rumbo. Proverbios capítulo 16 y versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Claro, cada uno de nosotros hace eso. Yo pienso lo que voy a hacer, yo planifico mi vida, yo digo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Eterno endereza sus pasos. O sea, cuando nosotros tomamos una decisión y estamos yendo por acá, Dios dice, no, tienes que ir por aquí. Dios endereza nuestros pasos. Eso mismo pasó con Job. Le quitó todo lo que tenía, le lanzó una tremenda enfermedad, pero Job no entendía por qué. Es como si Dios estuviera diciendo, tranquilo Job, tranquilo, ya vas a ver lo que voy a hacer por ti. Proverbios capítulo 20 y versículo 24. Proverbios 20 y 24. Se complementa con el anterior proverbio porque van de la mano los dos. Dice, Proverbios 20, versículo 24. Del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dios es el que nos guía. Dios es el que nos prueba. Dios es el que nos manda a veces enfermedades para que nosotros aprendamos. Dios quiere mucha fidelidad. Y todos los que responden positivamente van a tener un hermoso premio. Dios nos está probando. Del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? A veces no entendemos. ¿Por qué me pasa esto? No entendemos. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Este es, como yo diría, este es el golpe de gracia en este caso. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está la razón.
¿Por qué Dios me manda una enfermedad? ¿Por qué Dios me pone esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios nos está haciendo pensar con esto, nos está haciendo meditar para que nosotros entendamos los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. A esta altura puedo decir que Job va a estar en el reino de Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera va a estar? Ya leeremos en el segundo mensaje lo que dice Ezequiel respecto a Job. Segunda lección. Segunda lección que nos deja el libro de Job hasta aquí. Una perspectiva vertical nos protegerá de un pánico horizontal. Una perspectiva vertical nos protegerá de un pánico horizontal. Job no buscó escapar de la realidad. Él aceptó el castigo por más sombrío y triste que fuera con la muerte de sus hijos y la destrucción de sus bienes. Por eso él se rapó la cabeza y se sentó en medio de la ceniza. Nosotros, cuando tenemos una vida cómoda, tranquila y saludable, estamos contentos con Dios. Pero cuando de pronto nos vienen las dificultades o nuestra salud se quebranta, a veces nuestras actitudes podrían cambiar. Incluso puedo cambiar nuestro concepto de Dios. Es fácil cuestionar a Dios por lo que nos pasa. Sin embargo, debemos acudir a Dios para saber su respuesta. ¿Dónde está la respuesta de Dios? En nuestro manual de instrucciones. Una perspectiva vertical, no torcida, nos protegerá de un pánico horizontal. Salmos capítulo 10 y versículo 4. Salmos capítulo 10 y versículo 4. Dice Salmos 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Podemos actuar de esa manera nosotros? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Salmos 14:1 ahora. Dice el necio, Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí no hay una perspectiva vertical para protegernos de un pánico horizontal. Todo está torcido. Con nosotros eso no debe ocurrir. Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Este Proverbios 1, versículo 7, es para nosotros. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. O sea, cuando nosotros tememos a Dios de una manera sincera, de corazón, entonces nos vamos haciendo sabios. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, por supuesto. Cuanto más tememos a Dios, más sabio Dios nos hace. Además, ¿qué dijo Jesucristo? Si les falta sabiduría, pídanla a Dios que les va a conceder.
Dios concede a sus hijos sabiduría, a sus hijos obedientes, por supuesto. Tercera lección. Necesitamos discernir para detectar el consejo equivocado de personas malintencionadas. Necesitamos discernir para detectar el consejo equivocado de personas malintencionadas, como ocurrió con Elifaz, Bildad y Zoar precisamente. La esposa de Job fue una de ellas, porque le dio el peor consejo de todos. Muérete, maldice a Dios y muérete. ¡Qué consejo! Por eso debemos reaccionar lo antes posible para no ser insensatos como fue la esposa que le pidió que maldijese a Dios. Y también sus 3 amigos, que en lugar de consolarlo, más bien lo acusaron. Hicieron suposiciones. Seguramente tú estás sufriendo por esto. Seguramente tú estás sufriendo porque Dios te quitó tus bendiciones. Seguramente tus hijos han muerto porque ellos eran pecadores. Suponían, no estaban seguros. Ellos actuaron como insensatos. Primera de Samuel, capítulo 25 y versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 25 y versículo 25. Aquí vamos a hablar de Nabal. Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Hasta el nombre lo define, porque Nabal quiere decir eso precisamente, un hombre perverso. Porque conforme a su nombre, así es. Más claro no puede ser, ¿verdad? Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Era un hombre insensato. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. La Biblia nos dice que Nabal era un hombre duro y de malas obras, pese a que era del linaje de Caleb, un descendiente de Caleb, uno de los 2 entre Josué y Caleb que heredaron la tierra prometida. No podemos ser insensatos como él, acusando, destrozando. Necesitamos pues discernir para detectar el consejo equivocado de personas malintencionadas. Ya vimos que la esposa y sus 3 amigos así fueron. Cuarta lección. Cuando las cosas van de mal en peor, estudiar las Escrituras nos ayudan a mantenernos firmes y estables. Es como si yo me estuviera ahogando. Entro a un río caudaloso y me estoy ahogando. La corriente me está llevando. Pero si de pronto me agarro de una rama o de un tronco fijo, entonces puedo salvarme. Lo mismo espiritualmente ocurre. Cuando las cosas van de mal en peor, estudiar las Escrituras nos ayudan a mantenernos firmes y estables. ¿A quién vamos a acudir si no son las Escrituras? Debemos tomar el ejemplo de la madurez de Job, que pese a su tragedia, siguió pensando con claridad, sin flaquear, quejándose más bien de sus amigos, que más que amigos parecían enemigos. Por eso debemos tener mucho cuidado de no debilitar nuestras creencias, sino de perseverar en la doctrina bíblica y sin descuidar nuestro contacto con Dios a través de la oración. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que necesitamos hacer. Perseverar, continuar con la doctrina bíblica. Cuando nos pasan desgracias, enfermedades o estamos en una situación difícil, podemos acudir, por supuesto, al ministro para que nos aconseje, para que nos unja, para que nos ayude, para que nos dé buenos consejos. Pero inmediatamente agarramos nuestra Biblia y empezamos a estudiar. ¿Dónde está la Escritura que nos va a ayudar
a seguir manteniéndonos firmes y estables. Salmos capítulo 27 y versículo 8. Esta escritura confirma lo que acabo de decir, confirma lo que acabo de decir. Dice Salmos 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Eterno. ¿Cómo podemos buscar el rostro de Dios si no es a través de las escrituras? Salmos 69 y versículo 32. Salmo 69, versículo 32. Es un salmo profético este, fíjense. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Isaías capítulo 55 y versículo 6. Isaías 55 y versículo 6. Esta es una enseñanza poderosa del profeta del milenio, Isaías. Dice Isaías en el capítulo 55 y versículo 6. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Va a llegar un momento en que muchas personas que escucharon el evangelio del reino de Dios, cuando venga la tribulación van a decir, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está? Ya será demasiado tarde. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está todavía cercano. Quinta lección. Los verdaderos amigos, no los amigos que tenía Job, los verdaderos amigos, por su sensibilidad, saben cuándo venir, cómo responder y qué decir. Los verdaderos amigos, por su sensibilidad, saben cuándo venir, cómo responder y qué decir. Porque en el caso de los tres amigos de Job, hubiese sido mejor que se queden callados completamente, permaneciendo al lado de Job y su esposa, para consolar más bien a ambos, en lugar de seguirlo acusando, en lugar de seguir suponiendo que habían pecados por los cuales él estaba sufriendo. Ese no es un buen amigo. El buen amigo sabe, es sensible, sabe cuándo venir, cómo responder y qué decir. Por eso hay un dicho sabio que dice, échate en cama y verás quién te ama. Cuando uno está enfermo como Job, necesita buenos consejos y buenos amigos, no como sus tres amigos, entre comillas, que solo sirvieron para hacerlo sentir peor. Proverbios capítulo 17 y versículo 17. Esto es lo que debemos ser nosotros. Proverbios 17, versículo 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando uno está angustiado, no va a venir a decirle, bueno, mira, estás sufriendo porque, mira, seguramente tú eres muy pecador, tú has cometido este error. No somos, ahí estaríamos juzgando la ley, no podemos ser jueces. Debemos ser como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios capítulo 27 y versículo 9. Proverbios 27 y versículo 9. Otra escritura sabia. Aquí hay una comparación entre algo que cuando olemos algo grato, se compara con algo también. Aquí vamos a ver. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Cuando olemos un buen perfume, nos alegra el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre. Es igual.
Sexta lección. Es muy fácil criticar y juzgar a los demás cuando uno se encuentra frente a sus exposiciones emocionales. A veces alguien puede venir a quejarse y decir, mire, estoy sufriendo mucho. Y uno va a decir, bueno, caramba, lo siento mucho. Usted ha debido cometer algún error. No, no es así. No es eso. Es fácil criticar a los demás cuando se encuentra frente a exposiciones emocionales. Por eso, sus tres amigos no escucharon el lamento de Job. Lo vieron quejarse, pero no lo escucharon. Debido a que no se pusieron en el lugar de él, ni sintieron dolor por no entender sus pensamientos y temores. Como dice otro famoso dicho, hay que estar en los zapatos del otro para entender sus razones. Esta lección es poderosa. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Son consecuencias de la primera parte del libro de Job. El mal amigo casi siempre trata de condenar al que sufre, mientras que el buen amigo se esfuerza por aliviar su dolor. Ahí están las dos caras de la medalla. Santiago capítulo 4 y versículo 12. Santiago capítulo 4 y versículo 12. El libro de Santiago en ese aspecto tiene mucho que enseñarnos. Santiago capítulo 4 y versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro? No podemos hacerlo. Mateo capítulo 7 y versículos 1 al 2. Mateo capítulo 7 y versículos 1 al 2. Jesucristo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Los verdaderos amigos son sensibles. Saben qué decir. No juzgan. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Mucho cuidado debemos tener para juzgar a nuestros hermanos. Porque en la medida con la que nosotros estamos midiéndolos, vamos a ser también medidos nosotros. Séptima lección y última. El cultivo de una perseverancia obediente, es la principal fuente de madurez. Es la principal fuente de madurez. Es como que si sembramos en un campo espiritual una semilla de perseverancia obediente, vamos a alcanzar una fuente, vamos a cosechar una fuente de madurez. La meta de todo buen cristiano es lograr su madurez espiritual. Debemos ser maduros, porque mientras más maduros seamos, más vamos a resistir las cosas que nos pueden venir. Por eso, crecer y envejecer van de la mano. Por eso, crecer y envejecer van de la mano. Job lo logró y alcanzó esa meta precisamente, como lo vamos a ver en el siguiente mensaje. La Biblia nos dice que Job murió muy viejo y lleno de días. Vivió 140 años después. Es una manera envidiable de llegar al final de la vida en paz con Dios. Morir tranquilo y lleno de días.
En conclusión, para terminar este mensaje, necesitamos digerir espiritualmente las 7 primeras lecciones que acabamos de ver, que nos deja el libro de Job. Debemos repasarla una por una, sobre todo las escrituras que les he citado, porque si lo hacemos, nos va a ayudar a discernir el espíritu de manera más amplia, a medida que vayan transcurriendo los años. De esa manera, vamos a desarrollar mayor madurez espiritual, mayor madurez emocional, lo que nos permitirá alcanzar la meta que nos hemos propuesto lograr todos nosotros, el reino de Dios. Esa es nuestra meta. La próxima semana, entonces, vamos a continuar con la segunda parte de la heroica resistencia del patriarca Job, la cual también nos entregará más lecciones espirituales para cada uno de nosotros, porque eso es lo que nosotros lo necesitamos.